Good morning and happy Sabbath. Buenos días y un feliz sábado. It is indeed a pleasure Es realmente un placer to be with you this morning. estar con ustedes esta mañana. God is very good to us, Dios es muy bueno con nosotros and we ought to rejoice in every opportunity that we have y tenemos que regocijarnos en cada oportunidad que tenemos to meet, to para worship His reunirnos, great name. para adorar a su gran nombre. Thank you so much, Brother Ronald, Muchas gracias, hermano Ronald, for reminding us that it is only in Him por does life have meaning. es para recordarnos que es solamente en Él que la vida tiene sentido. We want to greet each one of you who is joining us today Quiero saludar a cada uno de ustedes quienes se unen a nosotros via the internet or satellite. por la vía del internet o también por transmisión satelital. May the Lord be present with you as well to Que el bless you. Señor también esté presente con ustedes para bendecirlos. This morning I'd like to call our attention Esta mañana quiero llamar nuestra atención to a very important fact, a un hecho muy importante. and that is Y esto es with the announcement of every sermon, que con el anuncio de cada sermón we have a call tenemos un llamado to more careful Bible study. para un estudio muy cuidadoso de las Escrituras. There is never a sermon, No hay nunca un sermón, never is it God's intent ni tampoco es la intención de Dios that with the preaching of His servants, que con la predicación de sus siervos, His people should return home su pueblo regrese a casa without an interest sin un interés in searching the scriptures for themselves para escudriñar las Escrituras por sí mismos, to see if that which was announced is really so. para ver si aquello que se anunció es realmente así. So I warn you, Así que yo les advierto, I do not stand here yo no estoy aquí in the place of the infallible God, en lugar del Dios infalible, but I stand here pero estoy aquí to call your attention para llamar su atención to His infallible word. a su palabra infalible. And you can only stand Y usted solamente puede estar where it is secure en donde esté seguro when you stand yourself upon His word. cuando usted mismo está basado en la Escritura. So every sermon Así que cada sermón that is inspired of God que es inspirado por Dios calls you to faith, lo llama a usted a fe, but it also calls you to a careful examination pero también lo llama a una examinación cuidadosa of the scriptures. de las Escrituras See if these things are really so. para ver si esas cosas son así. This morning, Esta mañana, our message is entitled, nuestro mensaje se titula What is the Gospel? ¿Qué es el Evangelio? What is the Gospel? ¿Qué es el Evangelio? I invite you to turn Yo les invito your Bibles a que abran sus Biblias to Galatians chapter 1. al libro de Gálatas, capítulo 1. Galatians chapter 1, and we're going to read right after we pray. Gálatas, capítulo 1, y esto vamos a orar después, vamos a leer después de la oración. Okay, let's pray. Gálatas. Vamos a orar. Father in heaven, Padre Celestial, to you belong glory and honor, dominion and majesty. a ti pertenece la gloria, el dominio, You la are the majestad y el poder. You are the worthy one. Tú eres el digno, You are the holy one. tú eres el santo. Thank you for sending your Son Gracias por enviar a tu Hijo to reveal your glorious excellence para revelar tu excelencia gloriosa in a language we can perceive
en un lenguaje que podemos percibir and understand. y entender. Help us today, Ayúdanos hoy, through your Holy Spirit. a través de tu Santo Espíritu. Grant us discernment, Danos discernimiento, understanding, entendimiento and deep interest y un interés profundo to see your marvelous plan para ver tu plan maravilloso and to see your glorious character likeness y para ver tu carácter glorioso revealed in the good news of the one you sent. revelado en las buenas nuevas al cual tú enviaste. For this, I ask that you would take my mind and fill it with your thoughts. Para esto pido que mi mente tú la tomes y que la llenes de tus pensamientos. I ask that you would take our hearts and fill them with your feelings. Oro para que tú tomes nuestros corazones y para que tú los puedas llenar de tus sentimientos And that you would use our lips to transmit that which is within you. y para que tú uses nuestros labios y puedas transmitir lo que está dentro de ti. That through the Spirit we might be moved to faith to embrace you Para que así a través del Espíritu nosotros seamos movidos a fe and in that submission to your perfection y sometiéndonos a tu perfección be made like you. seamos como tú. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Galatians chapter 1. Gálatas capítulo 1. The Apostle Paul laments in verse 6. El apóstol Pablo lamenta en el versículo 6. He said, speaking to the Galatian Christians, Aquí él hablando a los cristianos en Gálatas, I marvel that you are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel. estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Which is not another, No que haya otro, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. But though we, or an angel from heaven, Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. As we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. This statement Estas declaraciones ought to capture the attention of everyone who hears, debe llamar la atención de cada uno que escucha, who believes, de quien cree or who preaches the gospel o of quien, Jesus Christ. o quien predica el evangelio de Jesucristo. For certain, Porque ciertamente it is a stern warning es una advertencia tremenda to all who would assume the task of preaching the gospel. para todos aquellos quienes asumen la tarea de la predicación del evangelio. Because if in our preaching Porque si en nuestra predicación we end up presenting something contrary to that which was preached by Christ and the apostles, Si en nuestra predicación nosotros terminamos predicando algo diferente a lo que fue predicado por los apóstoles y por Cristo, we expose ourselves to a curse. nos estamos exponiendo a una maldición. And that's why the call to preaching the gospel Y es por eso que el llamado a la predicación del Evangelio is definitely a call to careful study of the scripture. es ciertamente un llamado
a la examinación cuidadosa de las Escrituras. And that means a study of the scriptures not through the lens of any other person, Y eso es el estudio de la Escritura, no bajo el lente de otra persona. let me clarify, Y aquí voy a not clarificar. through the lens of any other human being, No bajo el lente de cualquier otro ser humano, but under the direct leading of the Holy Spirit. sino bajo la guía directa del Espíritu Santo. He who authored this word El que fue autor de esta palabra is the only legitimate guide in the reading of this word. es la única guía legítima para la lectura There is- de esta palabra. There is safety in trusting no one's opinion. No hay seguridad en confiar en la opinión de otro. Every servant Cada siervo who proclaims from the sacred desk quien proclama desde el púlpito sagrado the gospel el evangelio must do so with the conviction debe hacerlo con la convicción that what he proclaims que aquello que proclama is what the Bible es lo que la Biblia teaches enseña and what he has understood y lo que él ha entendido through the guidance of the Holy Spirit. a través de la guía del Espíritu Santo. The Apostle Paul El apóstol Pablo warned advierte that to preach another gospel que predicar otro evangelio is to bring down God's curse es traer la maldición de Dios upon oneself. sobre uno. But my brothers, Pero mis hermanos, it is not only the preacher no solamente es el predicador that will be cursed, que va a ser maldito, but anyone sino todo aquel who receives that other gospel. quien recibe ese otro evangelio. Both the preacher Tanto el predicador and the believer como el creyente of another gospel de otro evangelio finds a destiny haya un destino under a curse. bajo maldición. Therefore, Por tanto, this question today esta pregunta hoy is of utmost importance es sumamente to a importante Christian. para un cristiano. What is the gospel? ¿Qué es el evangelio? I have tried to give a summary Yo he tratado de hacer un resumen as to what the Bible presents sobre lo que la Biblia presenta as the gospel. como el evangelio. The gospel is the good news El evangelio es la buena nueva of the action of a righteous, that is, a sin-hating God, de la acción de aquel justo, es decir, de un Dios que odia el pecado, his action in sending his son to vindicate his Yeah. righteousness y habla de la acción de este Dios que odia pecado, que envía a su Hijo para vindicar su justicia in the condemnation of sin and sinners. en la condenación del pecado y los pecadores. So why does God need to be vindicated? Ahora, ¿por qué Dios necesita ser vindicado? He needs to be vindicated as being righteous in his attitude of condemnation towards sin and Él sinners. necesita ser vindicado en cuanto a su actitud de condenación contra el pecado y contra los pecadores. And Y the gospel el Evangelio celebrates or reveals God's mercy celebra o revela la misericordia de Dios toward repentant and believing sinners hacia creyentes arrepentidos, hacia creyentes in the condemnation of Jesus Christ en la condenación de in Jesucristo, the place of the guilty. en lugar del culpable. The gospel promises freedom from condemnation. El Evangelio promete libertad de condenación. It promises not only freedom from condemnation for sin, Y el Evangelio no solamente promete libertad de condenación por el pecado, but it promises
freedom from the power of sin sino que también promete libertad del poder del pecado and promises y promete ultimate freedom from the presence of sin. últimamente promete el poder de ser libres de la presencia del pecado. The gospel El evangelio is the essence of a Christian's joy es la esencia del gozo cristiano and his hope. y es su esperanza. Turn with me to Romans chapter 1 Vamos a ir a Romanos capítulo 1 and verse 16. y versículo 16. The apostle Paul El said this, apóstol Pablo dice esto: "For I am not ashamed of the gospel no me, of Christ." porque no me avergüenzo del evangelio. This word gospel Esta palabra evangelio is a translation from the Greek es la traducción del griego word euangelion, euangelio, which simply means good news. que simplemente significa buena nueva, buena noticia. So the word gospel in itself Así que la palabra evangelio en sí misma is a generic term. es un término genérico. There are many good news. Hay muchas buenas noticias. And even in the Bible, there's a lot of good news. Y aún en la Biblia hay muchas buenas noticias. In this world, we can hear different types of good news. En el mundo nosotros podemos ver muchas buenas But when we noticias. use the word gospel Pero cuando usamos la palabra in evangelio, the context of Christianity en el contexto del and the cristianismo pulpit, y del púlpito, we are talking about a particular good news. estamos hablando de una buena nueva particular. We're not talking about every good news. No estamos hablando de cualquier noticia We're buena. talking about good news for a particular group of people. Estamos hablando de una buena noticia para un grupo particular de personas. And that good news comes through one person. Y esta buena noticia llega por una persona. The gospel pertains to those who have no good news about themselves. La buena noticia llega a aquellos quienes no tienen una buena noticia de sí mismos. No, it pertains to them. Esa buena nueva les pertenece a ellos. To those who have no good news about themselves. Aquellos quienes no tienen buena noticia sobre sí mismos. And the Apostle Paul said he is not ashamed of this gospel. Y el apóstol Pablo dice que él no tiene vergüenza de It este is the evangelio. gospel of Christ. Es el evangelio de Cristo. That's what he's not ashamed about. Y es por eso que él no tiene vergüenza. He might have some things to be ashamed. Él puede que esté avergonzado por algunas cosas. He might have his past life to be ashamed about. Él puede tener su vida pasada y eso le causa vergüenza. Paul said, I am not ashamed of the gospel Pero of Christ. Pablo dice, del evangelio no tengo vergüenza, del Now, why? evangelio de Cristo. Why is he not ashamed about it? Ahora, ¿por qué él no tiene vergüenza? Before I go there, Y antes de ir allí, why did he say that? ¿por qué él dice eso? You know why he said he's not ashamed of the gospel? ¿Saben por qué él dijo que no tenía vergüenza del evangelio? Well, we could say, yeah, because some people were ashamed. Bueno, si algunas personas tenían vergüenza, I'm sure, yes, there are Estoy- people who were ashamed. estoy seguro que sí, que hubo personas que tenían Because vergüenza. he, in other parts, said that the cross is a stumbling block to the Jew. Porque en otras partes él menciona que la cruz es una piedra de tropiezo para el judío And that the preaching of the cross is foolishness to the Greek. y que la predicación de la cruz es necedad para el griego. So it makes sense for him to say, I am not ashamed, since Así que- others were ashamed. Así que bueno, tiene sentido que él diga, bueno, yo no tengo vergüenza ya que los otros estaban avergonzados. But I believe that beyond that, Pero yo creo que más allá de esto, Paul said, I am not ashamed of the gospel of Christ. Pablo dijo que él no tenía vergüenza del evangelio de Cristo. As another expression for saying, Como otra expresión I am so happy, para decir, estoy tan feliz, I am so pleased, estoy tan complacido, I am so proud of the gospel of Christ. tengo tanto orgullo del evangelio de Cristo.
That's what he was saying. Y eso era lo que él estaba diciendo. It is nothing for me to be ashamed about. No hay nada que yo me pueda avergonzar de It is a driving force of every action when I wake up in the morning. Pero es lo que me motiva a cada acción, cada vez que me despierto en la mañana. It is my bread Es mi pan, and drink, es mi bebida, the gospel of Christ. el evangelio I de am Cristo. not ashamed of it. No tengo vergüenza. Why? ¿Por qué? Because it is the power of God. Porque es el poder de Dios. What is it? ¿Qué es? What is the gospel ¿Qué of es el Christ? evangelio de Cristo? The apostle said it is the power of God. El apóstol dijo, es el poder de Dios. Wait a minute. Pero un momento. What is God's power like? ¿Cómo es el poder de Dios? He has a lot of power, right? Él tiene bastante poder, ¿verdad? No, my brothers. No, mis There are a lot of hermanos. people who have a lot of power. Hay mucha gente que tiene bastante poder. God doesn't have a lot of power. Dios no tiene bastante poder. God has all power. Dios tiene todo poder. God's power is omnipotent. El poder de Dios es omnipotente. Unlimited. No tiene límites. The apostle says, I am not ashamed of the gospel of Christ because it is the power of God. Y el apóstol dijo, no tengo vergüenza del evangelio porque es el poder de Dios Unto salvation. para salvación. Praise the Lord. Alabado sea Dios. This word, Esta palabra, this good news esta buena noticia belongs to a certain class of persons. pertenece a cierta clase de personas. The good news of salvation in La Christ buena nueva de salvación en Cristo does not belong to the whole universe. no pertenece a todo el universo, Neither does it belong to the whole of Adam's family. ni tampoco pertenece a toda la familia de Adán. No, don't make No, that mistake. no hagamos ese error. It belongs to only one class. Pertenece a una clase. Those who know Aquellos quienes saben that they are lost que están perdidos and cannot y no pueden save themselves, salvarse a sí mismos, but who long pero quienes anhelan to be saved, ser salvos, who long for quienes salvation anhelan por la salvación, from that which they find to be wrong in themselves. quieren salvarse de aquello quienes encuentran en sí mismos. This gospel, Este evangelio, this good news esta buena nueva of salvation de salvación, belongs pertenece only solamente to those a quienes who need to be quienes saved. necesitan ser salvos. Do you need to be saved? ¿Necesitas ser salvo? Well, if you are convinced that you need salvation, Si usted está convencido que necesita salvación, there is good news here. entonces hay buenas noticias aquí. And it speaks of a good news Y esto habla de una buena noticia that reveals the power of God, que revela el poder de Dios, the omnipotence of God la omnipotencia de Dios to save real lost sinners. para salvar a verdaderos pecadores perdidos. Are you one? ¿Eres tú uno de ellos? Listen what he says. Miren lo que dice. For it is the power of God unto salvation to every one that believeth. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. To believe that God can save you, you must believe that you need to be saved. Para poder creer que Dios puede salvarte, primero tienes que creer que necesitas ser salvo. Belief does not start with Jesus. La creencia no comienza con Jesús. Belief starts with an attitude to what God says about you. Creer comienza con una actitud sobre lo que Dios dice sobre ti. Before you can believe what God Antes- says in this book about Jesus, you have to believe what God says in this book about you. Antes que tú puedas creer en este libro, lo que Dios dice de Jesús,
Antes de eso, tú tienes que creer lo que Dios dice sobre ti en este libro. If you don't believe what God says from this book about you, you cannot believe what He says about Jesus. Si no crees en lo que Dios dice sobre ti en este libro, entonces tampoco vas a poder creer en lo que dice Dios sobre Jesús. What does God say about you? ¿Qué es lo que Dios dice sobre ti? You are a poor, miserable sinner. Que eres un pobre pecador miserable. And unless God Himself saves you, Y que a menos Dios mismo te salve, you are irrevocably lost. estarás irrevocablemente perdido. Nobody can save you. Nadie puede salvarte. You are so lost. Estás tan perdido You yourself can't save yourself. y tú por ti mismo no puedes Daddy, salvarte. your mommy cannot save you. Tu padre, tu madre no puede The salvarte. pastor can't save El you. pastor no puede The salvarte. Pope cannot save El you. papa no puede salvarte. You are so lost, only an omnipotent God can save you. Y estás tan perdido que solamente un Dios omnipotente puede salvarte. Do you believe that? ¿Crees esto? Or do you need a few more years ¿O será que necesitas más for años God to demonstrate that to you? para que Dios te demuestre esto a Do ti? you need a few more years of trying to show that you can do better Necesitas unos añitos más para mostrar que sí puedes hacer mejor las and falling cosas flat on your face y caer de cara for you to nuevamente believe what the Bible says? para creer lo que la Biblia There is dice? none good. No hay ni uno No, bueno, not one. ni uno. So, Entonces, the gospel is the power of God unto salvation to everyone that believeth. el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, To the Jew first, al judío primeramente and also to the Greek. y también al griego. Now, Ahora, remember, recuerde I don't know if you remember, but Bueno, remember no sé. the definition I gave you at the beginning. Recuerde la definición que hablamos del Evangelio al principio. That's just my definition. Y es solamente mi But definición. it's a definition based on what I've read from the Pero scripture. una definición que se basa en lo que he leído de la It Escritura. is the good news Es la buena nueva of the action of a righteous God de la acción de un Dios justo in sending his son to vindicate his Al righteousness in the condemnation of sin and sinners. al enviar a su Hijo para condenar al No, pecado, to vindicate para vindicar his righteousness su justicia in the ¿ok? condemnation of sin and sinners. en la condenación del pecado y los pecadores. Look at what the apostle says in verse 7. Mira lo que dice el apóstol en el versículo 17. For therein, that is, in the gospel, Porque en el Evangelio is the righteousness of God revealed from faith to faith. la justicia de Dios se revela por fe y para fe. As it is written, the just shall live by faith. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. So, foundational to the gospel Así que en el basamento del Evangelio is the truth of God's righteousness. está la verdad de la justicia de Dios. The great preoccupation of the gospel La gran preocupación del among Evangelio all its other considerations sobre encima de cualquier otra consideración is to present the righteousness of God es presentar la justicia de Dios in the context en el contexto or in relationship to condemned sinners. o en relación a la condenación de los pecadores. So the gospel, Así que el Evangelio, let me say the word, the true o gospel, voy a decirlo de esta manera, el verdadero Evangelio, because the apostle Paul showed porque us el apóstol Pablo nos ha mostrado in Galatians 1 en Gálatas 1 that there are false gospels. que hay evangelios falsos. So the true gospel Así que el verdadero Evangelio is predominantly preoccupied se preocupa predominantemente with exalting the righteousness of God. en exaltar la justicia de Dios. If anyone is to stand righteous, Y si hay alguno
que debe pararse como justo when the gospel is preached, cuando el evangelio es proclamado, who is it? ¿quién es? God. Dios. Exalted in his righteousness Exaltado en su justicia in Christ. en Cristo. Because Christ is sent to reveal that Porque righteousness. Cristo ha sido enviado para revelar esa justicia. Now, how is the sinner who is not righteous Ahora, ¿cómo el pecador, quien no es justo, to stand before a righteous God? cómo él debe estar de pie delante de un Dios justo? Well, of course, we know he stands condemned. Bueno, por supuesto sabemos que él está condenado. And someone says, well, thank God, in Christ, we are not condemned. Y alguien dice, bueno, gracias a Dios que en Cristo no estamos Let's turn condenados. over to Romans chapter Vamos 8. a ir a Romanos 8. Verse 3. Versículo 3. For what the law could not do, Porque lo que era imposible para la ley, in that it was weak through the flesh, por cuanto era débil por la carne, what was the law weak to do? ¿qué era la ley débil para hacer? To produce righteousness in us. La ley no puede producir justicia en nosotros. But is the law weak in condemning us? Ahora, ¿será que la ley es débil en cuanto a la condenación hacia nosotros? No. No. But it is weak Pero es débil as the means como el medio to generate or to produce righteousness. para generar o para producir justicia. So that if your hope of being a righteous person Así is que- merely looking to the law Así que si su esperanza para And saying- obtener justicia es sencillamente fijar su atención a la ley and saying, God, show me the pattern and I will copy it. y sencillamente decir, bueno, Señor, muéstrame el patrón y yo lo copio. All I need for you to do, God, Todo lo que necesito, wait Señor, a minute, un momento, before you condemn me antes de que me condenes, with all the rest of the sinners, con todo el resto de los pecadores, before you tell me that you are a great sinner, antes de que me digas que soy un gran pecador, wait a minute, un momentico, all I need, todo lo que necesito just show me the pattern. es muéstrame el patrón. Show me what it means to be righteous. Muéstrame qué significa ser justo. And give me a little time. Dame un tiempito. And I will show you Yo te voy a mostrar that I'm not as bad que yo no soy tan malo as Romans 3, como dice Romanos 3, 9 to 20 says I am. 9 al 26. Ese es Romanos 3, 9. Show me the pattern Solamente muéstrame. and I will copy it. Yo lo voy a copiar. In that sense, En ese the sentido, law is weak la ley es débil because we can see the pattern of righteousness. porque nosotros podemos ver el patrón de And justicia. even in the light of that pattern, Y aún a la luz de ese patrón, de still ese find plan, ourselves rebelling against it. aún podemos vernos en rebelión contra el mismo. So listen what he says in verse 3. Entonces, fíjese lo que dice aquí en Romanos, For what the law versículo could not 3. do, in that it was weak through the flesh, Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, God sending his own son in the likeness of sinful flesh, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado and for sin, y a causa del pecado condemned sin in the flesh. condenó al pecado en la carne. So wait, A un momento. Jesus came here Jesús vino acá and lived as a man. y vivió como un hombre. He lived Él vivió perfect life. una vida perfecta How? como As a man. hombre. He showed us Él nos mostró what it is to be truly human. qué es realmente ser un humano. All his righteousness Toda su justicia was manifested at the level of a human being. fue manifestada al nivel del ser humano. So you say, Entonces usted oh, dice, but in Christ, pero en I Cristo am not condemned. yo no estoy condenado. Wait, does Christ's life Ahora, ¿será que la vida de Cristo save me from condemnation? me libra de condenación? Or does it accentuate
the testimony of the law? ¿O será que la vida de Cristo acentúa el testimonio de la ley? That's exactly what he does. Eso es exactamente lo que hace. The law shows us righteousness. La ley nos muestra la justicia, It shows us the character of God, nos muestra el carácter de the Dios, obedience that God deserves. la obediencia que Dios merece. And we can say, but God, I'm trying and I can't do it. Y usted dice, pero estoy tratando, I've been Señor. trying a long time and Estoy- every time I'm failing. Tratando por bastante tiempo, pero cada vez me tropiezo. And then you take a look at Jesus. Y entonces usted ve a Jesús. And what do you see? ¿Qué es lo que ve en Jesús? You see another man Usted ve otro hombre fulfilling what God deserves. cumpliendo lo que Dios merece, Loving God with all his heart, all his soul, all the time. amando a Dios con toda su alma, con todo su corazón, todo el tiempo. Does that justify you? ¿Será que eso lo justifica a usted? No, it doesn't. No, It condemns me. me condena, It leaves me without excuse. me deja sin excusa. God sending his own son in the likeness of sinful flesh, and for sin condemned sin in the flesh. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado. But his righteous life as a man does not only condemn us, Pero la vida justa como hombre, no solamente de Cristo, no solamente nos condena, the reason his life condemns us is because his life justifies God. pero la razón por la cual su vida nos condena es que su vida justifica a Dios. It justifies God's righteousness in setting forth the 10 commandments Justifica la justicia de Dios al establecer los 10 mandamientos. and says to human beings, Y dice a los humanos, sons of Adam, hijos de Adán, this do and ye shall live. haced esto y viviréis. And Christ Cristo justifies God's righteousness justifica la justicia de Dios in requiring obedience, al requerir obediencia, perfect obedience, obediencia perfecta, even from us children of Adam. aún de nosotros hijos de Adán. How? ¿Cómo? Because it is what God deserves. Porque es lo que Dios merece. So, Entonces, but we have not given God what he deserves. pero nosotros no hemos dado a Dios lo que Él merece. So what do we deserve? Entonces, ¿qué merecemos nosotros? I know. Yo sé, We deserve mercy, merecemos misericordia, right? ¿sí? Or am I wrong? ¿O será que estoy equivocado? Do sinners deserve mercy? ¿Los pecadores merecen misericordia? They are afraid to answer? Oh, tienen miedo de responder. No, my brothers. No, mis hermanos, There is no sinner who deserves mercy. no hay ningún pecador que merezca misericordia. Mercy Misericordia is not based on merit. no se basa en mérito. Mercy is God's own choice. La misericordia es la elección de Dios, If he so chooses. si Él así lo desea. But if he chooses not to Pero show me si mercy, Él decide no mostrarme misericordia a mí, I have no right yo no tengo ningún to derecho say to him, de decirle a Él, but God, why are you so stern with me? Dios, ¿por qué eres tan duro conmigo? My punishment is greater than I can bear. Mi castigo es mayor que el que yo puedo soportar. No, I have no right no tengo derecho to say that. para decir eso. My right is to receive what he gives. Mi derecho es recibir lo que Dios me Since dé, I have worked ya que yo he the obrado work of disobedience, la obra de desobediencia. my wages Mi salario is condemnation, es condenación, death. muerte. So mercy Así que la misericordia has nothing to do with me. no tiene nada que ver conmigo.
mercy has only to do with God and His disposition. La misericordia tiene que ver con Dios y con su disposición. But I cannot call it forth and claim it Pero as a right. yo no puedo aferrarme a la misericordia como un derecho. No. No puedo. And this is one of the dangers Y este es uno de los peligros of believing in the false gospel. de creer en un evangelio falso. In the false gospel, En un evangelio falso, mercy la misericordia becomes a right se convierte en un derecho. because the false gospel is not predicated on the righteousness of God. Porque el evangelio falso no está predicado en la justicia de Dios, It's not predicated on the dignity of God, ni en su dignidad, but on the worthiness of the sinner. sino en la dignidad del pecador. The false gospel is predominantly preoccupied El evangelio falso está preocupado to primariamente present the worthiness of the sinner para presentar la dignidad del pecador, to receive something good from God's para hand. recibir algo bueno de las manos de Dios. While on the other hand, the true gospel, Pero el evangelio verdadero, in exalting the righteousness of God, al exaltar la justicia de Dios, leaves the sinner convinced deja al pecador convencido that there is nothing good que no hay nada bueno that God can offer que Dios puede ofrecerle that he deserves. que él merezca. The gospel El evangelio presents salvation. presenta salvación. There is another definition of the word gospel Hay in the otra Old Testament. I will just read definición it quickly. Del Isaiah evangelio, 52. hay otra definición del evangelio en el Antiguo Testamento y está en el libro de Isaías, Isaías 52. We won't expound on it, No vamos a desarrollar en este texto hoy, but in my channel, in our channel, Loud Cry Sociedad Misionera, you can find expositions on this text, Isaiah 52, verse 7. pero si usted va al canal de Loud Cry, Sociedad Misionera, usted va a encontrar temas que lidian con la exposición de Isaías 52. How beautiful upon the mountains are the feet of him that bringeth good tidings. Verse 7. Versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Okay, what is this good news? Entonces, vamos a ver qué es esta noticia. These good news that he's talking about is that the good news that publisheth peace. Estas alegres nuevas son aquellas que anuncian la paz. That publishes peace means it's publishing reconciliation between the sinner and his God. Esto es que publica reconciliación entre el pecador y su Dios, That bringeth good tidings of good. que trae nuevas del bien. So the gospel, the true gospel, must proclaim peace Así que el verdadero evangelio debe proclamar paz to those who were once a aquellos que una vez at estaban enmity with God. en enemistad con Dios. The true gospel must also proclaim good, El or bring evangelio, good tidings of good. el evangelio verdadero debe traer nuevas del bien. Who is good? ¿Quién es qué bien? According to Jesus, who is good? De acuerdo a Jesús, ¿quién es bueno? There is only one good. Solamente hay uno bueno, That's God. que es So Dios. here, this definition also tells us that the true gospel must proclaim the goodness of God or the righteousness of God. Así que esta definición nos dice que el verdadero evangelio debe proclamar la bondad de Dios, la justicia de Dios, It publisheth salvation. del que publica salvación. In other words, it proclaims a wonderful news about a God who is righteous, who enters into a work to save the unrighteous. En otras palabras, publica la obra de un Dios que es justo, que entra en el proceso de salvar al que no es justo. And it proclaims Y proclama that God is king que Dios es rey over the hearts of those sobre that los receive this gospel. corazones de aquellos quienes reciben el evangelio. So the objective of the gospel Así que el objetivo del evangelio is to
break down es quebrantar, the warfare between God and fallen man. es para tratar de quebrar esa guerra entre Dios y el hombre caído, To destroy the natural enmity within us. destruir la enemistad natural que And existe en nosotros to bring us to a place y traernos al lugar where we can actually rejoice donde nosotros podamos actualmente regocijarnos, that we have a master, que tenemos un maestro, that we have a king, que tenemos un rey, that we have a Lord. que tenemos un Señor. Because the natural condition of the man Porque la condición natural del in hombre his fallen state, en su estado caído he hates Él- having a master. odia tener un maestro. He hates having a Lord. Él odia tener un Señor. We all want to be in control. Nosotros queremos estar en control nosotros mismos. But the gospel Pero el Evangelio of Jesus Christ de Jesucristo heals us from this disease nos cura de esta enfermedad, of self-confidence, de confianza propia, of self-dependence, de dependencia propia, and brings us to a place where we find delight in having God as sovereign y over us. nos deleitamos al ser llevados al lugar cuando podemos deleitarnos en la soberanía y en el poder de Dios. God in the gospel, Dios en el Evangelio, God through the gospel Dios a través del Evangelio becomes known to the believer es conocido por el creyente as Alpha, como Alfa, the first word, la primera palabra, and Omega, y Omega, he who has el que tiene the final word. la última palabra. And that Y eso is where the believer finds himself. es donde se encuentra el creyente. He finds himself in the security Él se encuentra asegurado of God's word, en la palabra de Dios, in the security of what God says. en la seguridad de lo que Dios dice. Man does not live by bread alone or El- any other means, El hombre no vive no solamente vivirá de pan o de cualquier otro medio, but by every word sino por cada palabra that proceeds out of the mouth of God. que procede de la boca de Dios. How is your life? ¿Cómo está tu vida? Are you living in the gospel? ¿Estás viviendo en el Evangelio? Does God have authority over your actions, ¿Tiene Dios autoridad sobre tus acciones, over your thoughts, sobre tus pensamientos, over your motives? sobre tus motivos? Or are you living ¿O estás viviendo still in war, aún en guerra, enmity en enemistad with God? con Dios? Where are you? ¿Dónde estás? Now, Ahora, salvation, salvación, I want to share a little another definition. y aquí quiero hacer otra definición, Of quiero what is compartirla, salvation? de lo que es salvación. Salvation Salvación is the action of God es la acción de Dios in Christ, en Cristo, in both eternity and time, tanto en la eternidad como en tiempo, to rescue or save rebellious sinners from sin and Para- its eternal effects. rescatar a pecadores rebeldes de la rebelión y de sus efectos eternos, And to restore them y para restaurarlos to eternal and unbroken fellowship a with una unión himself. eterna e inquebrantable con sí mismo. So, listen. Así que escuche, So, salvation is the work of God salvación es la obra de Dios in eternity en la past, eternidad pasada and also in time. y también en tiempo. What? So how can salvation include eternity? Y usted dice, pero ¿cómo la salvación puede incluir eternidad? If sin only exists in time, Si el pecado solo existe en la ventana de tiempo. don't forget
No se olvide everything that God does, que todo lo que Dios hace, He does it in the frame of mind of omniscience. Él lo hace en el marco de la omnisciencia. That means Eso significa, He knows all things. Él conoce todas las He knows cosas. the whole future already. Él ya sabe todo el futuro ya. So if God is going to make a world, Así que si Dios va a hacer un mundo, He knows what's going to happen in the world. Él sabe lo que va a pasar en el If mundo. God is going to make some people, Si Dios va a hacer gente and He's going to give them liberty of freedom of choice, y si les va a dar libertad de conciencia y He de elección, knows what are the consequences Él sabe for those choices. cuáles son las consecuencias para esas So that elecciones. if God was not willing Así que si Dios no estuviese dispuesto to meet the risk of one of His creatures exercising his liberty in rebellion against Himself, para asumir el riesgo de que alguna de sus criaturas ejerciera el libre albedrío en rebelión contra Él, He would not make the world, Él no hubiera hecho el mundo or He would not make the creature o free. no hubiera hecho la criatura libre. So that the cost for freedom Así que el costo por la libertad is the risk of rebellion. es el riesgo de rebelión. Now, if God had no intention Ahora, si Dios no tiene intención to undertake the salvation or the rescuing of the rebellious, de tomar para sí el trabajo de salvar o rescatar al rebelde, then he would be left with two things: entonces Él quedaría con dos cosas. destroy the fallen Destruir al caído and start all over again. y comenzar de nuevo. But if he would start the same way, he would end up the same way. Pero si lo comienza de la misma forma, va a terminar de la misma So forma. that in essence, the point is for an omniscient God, Así que el punto es que para un Dios omnisciente, unless he was willing to pay the price a menos que Él estuviese dispuesto a pagar el precio for the fallen, to redeem the fallen, para redimir al que cae, creation makes no sense. la creación no tiene entonces sentido. Creation of free beings La creación de seres libres makes no sense. no tendría sentido. So because he knew already, Así que porque Él ya he sabía, would not have done it no lo hubiera hecho unless he was willing a menos que Él estuviese dispuesto to redeem it. para redimirlo. So even the creation of the universe, Así que la creación del universo, even the creation of man, aún la creación del hombre, is predicated on God's willingness to redeem se man. predica bajo la voluntad de Dios para redimir al hombre. And that's why Jesus is called the Lamb of God, slain from the foundation of the world. Y es por eso que Cristo es llamado el Cordero Inmolado desde la fundación del mundo. That's why the apostle says he is the Lamb slain before the foundation of the Es world. por eso que el apóstol dice que Él es el Cordero Inmolado desde antes de la fundación del mundo. Because planet Earth Porque el planeta Tierra and its future y su futuro rests on restan Christ, en Cristo, rests on his willingness restan en su voluntad to come para venir and to take our y place tomar nuestro lugar in condemnation. en condenación. The foundation of planet Earth El fundamento del planeta Tierra is Christ. es Cristo. Without Christ, Sin Cristo, this planet cannot exist. este planeta no puede existir. It's hopeless in darkness, Estaría en total desesperanza, en tinieblas, hopeless in disorder and emptiness. en desorden, The en only vacío. basis for light here is Christ. La única base para luz en este planeta es Cristo. The only hope for order here is Christ. La única esperanza para orden aquí es Cristo. The only hope for plenty, for fullness of glory on this planet is Christ. Y la única esperanza para plenitud en este planeta
es Cristo. And the hope of the planet Y la esperanza del planeta is the hope of the soul. es la esperanza del alma. Without Christ, Sin Cristo you are in darkness. estás en tiniebla. Without Christ, Sin Cristo your life is empty. tu vida está vacía. Without Christ, Sin Cristo there is no hope of order no hay esperanza de orden or restoration. o de restauración en tu vida. Empty, Vacío, disorder, desorden, darkness tinieblas. is what describes your soul. Es lo que describe tu alma. But in Christ, Pero en Cristo that can be changed. eso puede cambiar. How? ¿Cómo? In that Christ took what you deserve. Es que He took what you deserve. Él tomó lo que tú mereces. But what if what Christ deserved, It- what if what Christ took was what he deserved? Ahora, ¿qué tal si lo que Cristo tomó era lo que Él merecía? What did he take? ¿Qué fue lo que Cristo tomó? How do we know what he deserves? ¿Cómo sabemos qué merece Cristo? What does the Bible say we deserve? ¿Qué es lo que la Biblia dice que nosotros The merecemos? Bible says the wages of sin is death. Bueno, la Biblia dice que el salario del pecado es la muerte. All have sinned and come short of the glory of God. Que todos hemos pecado y hemos sido destituidos So de la that gloria de means I Dios. deserve to die, you deserve to die, we all deserve to die. Eso significa que yo merezco morir, tú mereces morir, todos merecemos morir. Now the question, does Christ also deserve to die? Ahora la pregunta es, ¿merece Cristo morir? We know. Ah, He sabemos. is the spotless Lamb of God. Él es el Cordero sin mancha, inmáculo. Cannot hold him. La muerte no puede agarrarlo. His robe is so white. Su vestidura es tan blanca Death cannot get a grip on it. que la muerte no puede agarrarlo a We can él. say it's slippery white. Nosotros podemos decir, bueno, es tan blanco que la muerte se resbala. Yes. So, Entonces, why did he die? entonces, ¿por qué murió? He died Murió when he took Cuando- your robe Él tomó tu manto, and my robe mi manto, in the Garden of Gethsemane. en el huerto de When he said, Getsemaní. not my will, but your will be done. Cuando Él dijo, no mi voluntad, pero la tuya sea hecha. If it be possible, let this cup pass from De me. ser posible que pase esta copa de mí, But not my will. pero no mi voluntad. What cup was it? Ahora, ¿qué copa era The esta? cup of La condemnation. copa de condenación. That which we deserve. Lo que nosotros So merecemos. when he said the final time, not my will, but your will be done, Así que cuando Él dijo por última vez, no mi voluntad, sino la tuya, he stretched out his arms. Él estrechó sus brazos And the Father, y el Padre, clothed him el Padre lo vistió in our robe. con nuestro manto. God Dios clothed him lo vistió with a life that was not his own. con una vida que no era suya. He took our life Él tomó nuestra vida and he put it upon his son. y la puso en su Hijo. And from that moment, Desde ese momento, he was contemptible. Él estuvo contaminado. No. He was condemnable. Él fue condenable. Él estuvo condenado. Even though in himself he had no contamination, A pesar de que en sí mismo él no tenía contaminación, but his righteousness was covered, hidden from sight. pero su justicia fue cubierta, no se veía, And not only hidden from the sight of man who were condemning him, y no solamente escondida de la vista de los hombres quienes lo acusaban, his righteousness became hidden from God. pero su justicia se escondió de Dios. And God Y saw Dios- Christ in our robe. Dios vio a Cristo con nuestro manto And gave him up to judgment. y lo entregó a juicio. And the people
condemned him. pueblo lo condenó. Sinners condemned him. Los pecadores lo condenaron. But the righteous God Pero el Dios justo also condemned him también lo condenó. because he was wearing our robe. Porque Él llevaba nuestra ropa. Did he have our character? ¿Será que Él tenía nuestro carácter? No. No. But in our darkness, Pero in en nuestra tiniebla, our rebellion, en nuestra rebelión, he Él himself was hidden. estaba escondido allí. Why did God do this? ¿Por qué Dios hizo esto? Because it was the only way Porque that era- he could save us from our judgment Porque era la única forma de que Él podía salvarnos del juicio and still be righteous. y aún ser justo. So that if we believe Así que si nosotros creemos that in ourselves que en nosotros mismos we do not have the righteousness that God deserves, no tenemos la justicia que Dios merece, what is that? ¿qué es eso? Perfect, Perfección. unbroken, perpetual righteousness. Una justicia perpetua, inquebrantable y perfecta. Let's say it again. Vamos a decirlo de nuevo. Perfect. Una justicia perfecta, Oh, perfect. perfecta, claro. Unbroken. Una justicia inquebrantable, Baby, just say it. Perfect. I'm going to give the adjective at the end. Perfect, unbroken, perpetual obedience to Una- God's will. obediencia perpetua, perfecta e inquebrantable a la voluntad de Dios. That is the righteousness Esa es la justicia that measures que mide with a holy God. con el Dios Santo And we do not have it. y nosotros no la tenemos. But if we believe Pero si creemos that what God says is true, que lo que Dios dice es that cierto, we don't have it, que no la tenemos, and if we believe that what God says is true, y si creemos que lo que dice Dios es verdad, that him who had it que a quien la tenía was condemned fue condenado in our place, en nuestro lugar, wearing our robe. vistiendo nuestras ropas. If we believe that God is willing Si nosotros creemos que Dios está dispuesto to see us in him, para vernos en Él, we can stretch out our arms, entonces podemos extender nuestros brazos, empty all that is in our hands, vaciar todo lo que tenemos en las manos and let God clothe us. y que Dios entonces nos vista. What does he do? ¿Qué es lo que Él hace? He takes that perfect, Él toma perpetual righteousness esa justicia perfecta, perpetua, that is found only in Christ. que se encuentra solamente en The Cristo. only human being where you can find that righteousness is in Christ. El único ser humano donde tú puedes hallar esa justicia es en Cristo. And he says, will you receive me? Y Él dice, me recibiréis. Will you receive if you will receive me, receive my son. Si me recibes a mí, recibirás a mi hijo. Because if you reject my son, you cannot be with me. Porque si rechazas a mi hijo, no puedes estar conmigo. I am holy. Yo soy I santo. am righteous. Yo soy justo. Sin cannot dwell in my presence. El pecado no puede morar en mi presencia. But you can dwell with me. Pero tú puedes morar conmigo. If you desire to be with me, Si deseas vivir conmigo, stretch out your hands. extiende tus brazos. And he comes Y Él viene and he takes y toma Christ's robe, el manto de Cristo. that perfect, perpetual righteousness Esa justicia perfecta, perpetua, that the Father received que in el Christ. Padre recibió en Cristo, And he takes you, y Él lo toma puts you in Christ's place. y te coloca en el lugar de Cristo And he takes Christ's robe, y toma el manto de Cristo puts on you. y lo coloca sobre ti. Just as he did that 2,000 years ago, Tal como Él hizo 2000 años atrás, putting Christ in our place, cuando Él puso a Cristo en nuestro and lugar putting upon Christ our robe. y cuando vistió a Cristo con nuestro manto. Christ
died wearing our robe. Cristo murió con nuestras ropas. If we believe, Si creemos, we can live nosotros podemos vivir wearing his robe. usando, llevando su manto. In this way, En esta forma, judgment el juicio is complete es completo for the sinner para el who pecador believes. que cree. And that judgment Y ese juicio, we call justification. ese juicio nosotros lo llamamos Because the sinner is justificación. delivered from condemnation. Porque el pecador es librado de condenación. But Pero the sinner still needs to be saved. el pecador aún necesita ser salvo. Even by faith, wearing the robe of Christ, Aún por fe, aún llevando el manto de so Cristo, that his sins do not appear before God to para condemn him. que sus pecados no aparezcan delante de Dios para condenarlo. There is need for work to be done to free him from the power of his sin. Hay necesidad de librarlo del poder del pecado. He does not wear the robe of Christ Él no usa el manto de Cristo after he is freed from the power of his sins. después de ser librado del poder del pecado. No, No, his state, su condición, he's being in a state of justification. el hecho de que él ha estado en un estado de justificación, He's being in a state of acceptance with God El- as his own son, hecho que él es aceptado con Dios como su hijo, free from condemnation, libre de condenación. called forth from his conscience Ahora llama su conciencia a willingness, a una voluntad, a longing a un deseo to be free de ser libre from all that the righteous and holy God hates. de todo aquello que un Dios santo odia. And the Lord, Y el Señor, in his faith en su fe, that he is accepted with God que Él ha sido aceptado con in Dios Christ, en Cristo, confirms that faith confirma esa fe in the work of the Holy Spirit en la obra del Espíritu Santo in his heart en su corazón, to set him free para librarlo daily diariamente from the power of sin, del poder del pecado, working in him obrando en Él a discipline una disciplina to say no para decir no to the old man al hombre viejo that calls him to sin que lo llama a pecar and to say yes y para decir sí to the new man al hombre nuevo that calls him to obedience. que lo llama a obediencia. Who is the new man? ¿Quién es el hombre nuevo? It's Jesus Es Cristo, dwelling in morando en mí every day cada día, as one who is born of the Spirit. como uno que es nacido del Espíritu. I must wrestle between two minds. Debo luchar con dos mentes. I must wrestle between two types of affection. Debo luchar con dos tipos de afectos. Those that call me to the old ways Aquellos que me llama al camino pasado of my flesh, de mi carne and those that call me to the new way y aquellos que me llaman al nuevo camino in Christ, en Cristo. the will of God. La voluntad de Dios. I must Debo exercise choice. ejercer aquí elección. And I do this Y hago esto because I have two natures. porque tengo dos naturalezas. But not every human being has two natures. Pero no todo ser humano tiene dos Only naturalezas. those that are born of God. Solo aquellos quienes han nacido de Dios. Only those that are born of the Spirit. Solo aquellos quienes han nacido del If Espíritu. I am not born of the Spirit, Si yo no soy nacido del Espíritu I have only Adam as my father. y tengo solamente a Adán como mi padre, But if I'm born of the Spirit, pero si soy nacido del Espíritu, the cry of the Spirit comes forth el clamor del Espíritu llega as the voice of God to my soul. como la voz de Dios a mi alma. And if I choose Y si elijo yes to God, sí a Dios, I'm saying no diciendo no to the old man, al hombre viejo, to the reign of sin, al reino del to the reign pecado, of Satan. al reino de Yes Satanás, to the kingdom of God. sí al reino de Dios. Then this discipline Y esta disciplina perfects in me perfecciona en mí that
habit aquel hábito of saying no de decir no to the flesh, a la carne of saying yes to the y lordship decir of Christ. sí al señorío de Cristo. When I am at that place Cuando yo estoy en esta situación, where the slightest suggestion of the old man cuando una sugerencia del hombre viejo solicits from me solicita de mí an immediate no, un no inmediato, sanctification la santificación is complete. entonces es completa. But the flesh is still in me. Pero la carne está todavía en mí. At any moment, he can say, hello, Mark, remember? En cualquier momento la carne puede decir, hola, Mark. Yes, that's Sí, true. es verdad. And that's why there needs to be one other operation Y es por eso que se necesita otra operación to save me completely. para salvarme And that completamente. is to save me Y eso es salvarme from the presence of de sin. la presencia del pecado. Now, that is going to be Eso va a ocurrir, that final part esa parte final when Jesus comes back. va a ocurrir cuando Jesús When venga. this mortal Cuando este will mortal put off immortality. se vista de inmortalidad. Sorry, will put off mortality and put on Cuando immortality. esto mortal deje de lado la mortalidad y se The vista de work of inmortalidad. God in Christ La obra de Dios en Cristo for our salvation para is nuestra complete. salvación es We completa. must be fully saved from sin. Debemos ser salvados completamente del pecado. But Pero my faith in Christ mi fe en Cristo as a substitute como sustituto for my acceptance before God para ser aceptado delante de Dios must be fully founded in God's capacity to justify me in the present. debe estar basada en la capacidad que tiene Dios para justificarme en el presente, To acknowledge me as his son, para reconocerme como su hijo, even before I am fully perfect. aún antes de que yo sea perfecto. How so? ¿Cómo es esto? How can God do that and ¿Cómo be Dios just? puede ser esto y ser justo? He does it in Christ. Lo hace en Cristo. Just as how he treated Christ De la misma forma que Él trató a Cristo as I deserve to be treated como yo merecía ser tratado and condemned him on the y tree. lo condenó en el madero, So even my imperfect self, aún mi ser imperfecto, but trusting and relying on an acceptance with God through him, pero confiando en la aceptación de Dios por Él. I am seen in heaven, Soy visto en el cielo, not as I am in no myself. como soy en mí mismo. And I'm speaking also of you, if Y you hablo believe, también de ustedes, si así ustedes creen, but in Christ, sino en Cristo, perfect and complete. perfecto y completo. As the scripture says, Como dice la Escritura, he made him Él lo hizo to be sin for us, pecado, ser pecado por who nosotros, knew no sin, quien no conoció pecado, that we might be made para que nosotros seamos the righteousness of God hechos la justicia de Dios in him. en Él. Yo vivo por mundo de maldad, sediento de amor, paz y felicidad. Me ofrece diversión, pero solo en Jesús hay solución. Hoy lo cantaré. Era yo perdido y Él me encontró. Y lo gritaré. Aleluya, Cristo me salvó.
What a wonderful work in Christ. Qué obra maravillosa en Cristo. Thank you so much, Brother Mario. Gracias, Reminding us. hermano Mario, por hacer este recuerdo. My brothers and sisters, Mis hermanos, mis hermanas. the gospel El Evangelio of Jesus Christ de Jesucristo is the power of God es el poder de Dios unto salvation para from sin salvación del pecado. in all its facets, En todas sus in fases, all its afflictions. en todas sus aflicciones. God has a plan in Christ Dios tiene un plan en Cristo to save you para salvarte from sin. del pecado. You must learn Debes aprender, to trust Him implicitly. confiar implícitamente. Do you feel condemned Te sientes condenado for what you have done? por lo que has hecho. Look to God. Lo que has hecho a Dios. Confess your sins. Ve a Dios, He confiesa tus pecados. If we confess our sins, Él dice, si confesamos nuestros pecados, He's faithful and just to forgive us. Él es fiel y justo para perdonarnos. That work in forgiveness Esa obra en perdón has its base in Jesus. tiene su base en Jesús We call it justification. y lo llamamos justificación. And He's willing to cleanse us from all Y Él unrighteousness está dispuesto a limpiarnos as de we, toda inmundicia. as we follow on to know the Lord. A medida que seguimos conociendo al The Señor, Holy Spirit will continue His good work in us el Espíritu Santo continuará la buena obra en to nosotros sanctify us through and para through santificarnos completamente until we are freed from the power hasta que somos libres del poder of sin. del pecado. And finally, Finalmente, you'll see Him as He is. lo veremos tal como Él When He es. comes in glory, Cuando venga en gloria, those who have believed aquellos quienes han creído and who know that they are standing before Him y now, quienes saben que están delante de Él ahora, not because they have procured righteousness in themselves, no porque han procurado justicia en sí mismos, but they stand in Christ's los que están robe. en las vestiduras de Cristo. They stand trembling in themselves, Ellos están temblando en sí mismos, but He looks at them, pero Él los mira gives a smile, y sonríe points His finger. y apunta He y says, dice to those who have been sanctified. a aquellos quienes han sido santificados. He repeats the word of justification. Él repite las palabras de la justificación. My grace Mi gracia is sufficient es suficiente for you. para ti. And we say, Y hallelujah. nosotros decimos aleluya. And in a moment, Y en un in momento, the twinkling of an eye, en un abrir y cerrar de ojos, we shall be changed seremos cambiados and received up y into glory. recibiremos en gloria. This is the hope of the gospel. Esto es la esperanza del Evangelio. This is the hope the Bible presents. Es la esperanza que la Biblia presenta. This is my hope. Es mi esperanza. Is it yours? ¿Será que es la tuya? May God make it so. Que Dios así lo haga. Let's pray. Vamos a orar. Father in heaven, Padre Celestial, thank you for Jesus. gracias por Jesús. Father, without Jesus, Padre, sin Jesús, all my very best efforts todos mis mejores esfuerzos to keep the law, para guardar la ley, even if I were successful aun si fuese exitoso al to hacerlo, keep the law from henceforth de tratar de guardar la ley de aquí en adelante until the return of Jesus, hasta el regreso de Jesús, I would still be condemned in the judgment aún estaría condenado en el juicio because of all the sins of my past. por todos los pecados de mi pasado. Oh God, Oh Dios, thank you for Jesus. gracias por Jesús. Thank you for the Holy Spirit that comes to testify of Him in my heart. Gracias por el Espíritu Santo que testifica en mi corazón. Father, let the Spirit testify in the hearts of all those who believe your word today. Padre, que el Espíritu Santo testifique en los corazones de todos aquellos quienes creen hoy. Let His testimony be received by all those whom He convicts of sin.
y que su testimonio sea recibido por todos aquellos a quienes Él convence de pecado. Let his testimony of righteousness in Jesus Christ be believed and received. Que su testimonio de justicia en Cristo sea recibido, sea creído. Let his testimony of the judgment done at Calvary Y que su testimonio sobre el juicio ejecutado en el Calvario to deliver repentant sinners from condemnation para liberar a pecadores arrepentidos de condenación be received as well. sea recibida también. Father, give us faith to believe that you who upholds the world with the right hand of your righteousness, Padre, ayúdanos a creer que tú, quienes sostienes a este mundo con tu mano de justicia, will not only give us faith no to solamente, persevere, no solamente nos darás fe para perseverar, but that you yourself will preserve us in faith, sino que tú mismo nos preservarás en fe, that we might see you at last Para- in peace. que finalmente podamos verte en paz. Father, let this be our experience. Padre, que esta sea nuestra experiencia, Let us know your mighty hand que conozcamos tu mano poderosa, that does not fail, que nunca falla, because the gospel porque el Evangelio is the power of God. es el poder de Dios, It's your power es tu poder unto salvation. para salvación. Let your power Que tu poder work in us obre en nosotros perfectly and completely. perfecta y completamente Bring us to see your glorious face. para traernos a ver tu gloria. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén.